Muy buenas tardes. Es un honor y muchas gracias por todos los compañeros que han expuesto. Y yo vengo de 33 en representación del Centro de Estudios Históricos Culturales. Y bueno, voy a cambiar un poco la temática, voy a poner un poco de música. Entonces, porque hablamos de la mazurca o ranchera. Y esto viene a colación no por el hecho de estudiar en sí la mazurca o la ranchera, sino porque mi familia, para ponerlo un poquito en contexto, mis tíos, eran mucha cantidad, los hermanos de mi abuela, y habían unos nacidos a finales del siglo XIX, ya finalizando, y otros a partir del 1900, específicamente un 1 de agosto de 1900. Gente que no tenía ningún tipo de estudio, porque no conocían la UNI porque era redonda, pero sí tocaba, no es esto, sino que las famosas verduleras, que le decimos, que después se va a mostrar una fotito por allí. Pero resulta que estas personas, gurises que no iban a la escuela porque no había oportunidades, a los 13 años más o menos, a veces tienen que hacer tropas, hablando de mi departamento de 33, tropas llevando ganado a la tablada. Y en esos campamentos donde hacían descansar el ganado, ahí se juntaban para tocar guitarra o acordeón, la acordeón verdulera. Y entonces, obvio, no había nada donde grabar, todo lo que se grababa era de oído, y ahí se transmitía. Entonces, en esos campamentos y después en la tablada se juntaban por allá y de diferentes lugares del Uruguay, diferentes lugares que llevaban, ahí se pasaban una mazurca o un chotis o un vals o algo así, y cuando querían acordar estaban compartiendo música y llevándola al interior nuevamente, volviendo con lo que recordaban o lo que podían volver a hacer. Entonces, con ese contexto, Sisto Araujo se llamaba mi tío, el que yo lo logré grabar cuando yo era un gurí, empezando a tocar instrumentos, que ya floreteaba, y él estaba muy enfermo y en la cama, y con un grabador prestado de cinta de un vecino logré grabarlo escondido porque no le gustaba. Y grabé mazurcas. Las comparé con mazurcas que recogió Laura Gestarán después y tienen más o menos el mismo parecido. Lo único que les puedo decir es que cuando yo hablaba con mi tío, ¿cómo se llamaba esa mazurca o ese chotis o esa danza que estaba tocando? No sabía el nombre. Lo único que sabía que era una mazurca. Mi abuela, que era bailarina de esa, de campaña, vamos a decir, ¿no? Me decía que bailaban con el golpe del taco, punta, como bailan los bailarines en Varsovia. Ahí dice Mazovia porque Mazuriana se llamaba la mazurca, por venir de un lugar. Si uno mira un lugar tan alejado, ¿verdad? De allá, y llega acá. Entonces, digo, ¿cómo llega? Bueno, es una especie de que viene junto con la polka, el chotis, el vals, y hoy a nosotros nos parece distante porque son danzas vamos a decir, de conjuntos de danza, pero que mi familia supo bailar en los bailes de serenatas y de campaña. Yo fui gurí que fui a bailes de serenata. Entonces, ese tipo de polka, chotis, vals, era una danza ciudadana, pero va perdiendo vigencia, ¿no? Porque hoy en día lo bailará un conjunto de danza. Ahí está el voivodato de Mazovia, ¿verdad? Polonia, voivodato, que así como que es un departamento, un palatinado, ¿verdad? Entonces podemos decir que esa mazurca europea perdió el título, se llama ranchera, capaz que ustedes han escuchado alguna vez alguna ranchera, y entonces a veces no es necesario ser músico para darse cuenta de esa mazurca que Frédéric Chopin, gran pianista del tiempo del romanticismo, de esa misma zona de Polonia, él la lleva al piano romántico. Imagínense del piano romántico a un acordeón de una hilera con botoncitos, 4 o 6 botoncitos. Nada que ver, pero bueno. No obstante, la mazurca esa de Chopin y la ranchera campesina, distanciadas entre sí,
tienen un mismo patrón rítmico. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, son productos de la misma fórmula rítmica, como dice ahí. El primero se convierte en un hecho estético, porque claro, y el segundo un impulso popular, preferentemente eso, ¿no? Eso es marcando la diferencia. Muy apurado porque por los tiempos. Ahora dice, ¿cómo nace y penetra en Uruguay? Mire de dónde surge la mazurca, ¿no? Siglo XVI, en el Palatinado de Varsovia, en Polonia, de donde toma su nombre mazurca o masuriano, ¿no? Si yo lo digo en ruso, es más complicado, por eso vamos a dejarlo ahí. En sus comienzos una canción danzada, de forma de ronda, y miren ustedes, 2 siglos después, más tarde se extiende a Rusia y a Alemania. Nosotros conocemos mucha mazurca de origen ruso en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa? Se extiende a Rusia y a Alemania porque ahí sufren repartos de problemas políticos, de reparto de tierras y cosas así, que no voy a entrar en eso porque si no me voy también de tiempo. Pero alrededor de 1750, Augusto III, el elector de Sajonia y rey de Polonia, la introduce en Alemania, obteniendo un gran prestigio en Alemania. Sin embargo, recién a mediados del siglo XIX, llega a París. Y esta capital, como toda cosa, París, es París. Es la cuna de todo lo que es cultura. Nosotros tuvimos gran problema, por ejemplo, con el tango. Mi abuela no podía bailar tango, pero resulta que cuando el tango surge en París, después mis bisabuelos la dejaban bailar. ¿Ah? Y yo aprendí a bailar tango ahí. Entonces, quiero decir, y toma en esta capital por todo el mundo como danza de pareja tomada enlazada, igual que la polka, el shotis y todas esas danzas, ¿no? Que hoy son danzas folclóricas y lo bailan los conjuntos de danza, a veces con proyecciones y cosas así, pero que a veces quizás los más mayores que estamos acá nos damos cuenta de que era la música que se bailaba en el interior, en el rancherío, y recuerdo de muchas veces gente sacar el acordeón verdulera, una guitarra y ponerse a tocar a la ventana porque se festejaba un cumpleaños, se festejaba una fecha de boda o algo así, y ahí tiraban todos los tarecos de adentro, se armaba el fogón, se armaba la paisanada para tomar una caña blanca y las mujeres algún mate y algunas tortas, y esas eran las famosas fiestas que al otro día amanecía y todos íbamos a trabajar alegre. Yo era gurí, que me daría un rato y después me acostaban detrás de algún mueble por ahí, ¿no? Lo supe vivir también a eso en carros de 4 ruedas, a caballo, a pie, yendo la gente se ponía de acuerdo para eso. Estas algunas imágenes de Varsovia, y aquel es Frédéric Chopin, que ese hombre se va de Polonia y triunfa mucho en 1830. Empieza su gran triunfo y él saca la mazurca del siglo XVI, que está escondida allá en el Palatinado de Varsovia, y la lleva a su piano romántico, ¿no? ¿Y dónde la proyecta? En París. Tiene una fecha de irradiación de París que la proyecta a toda Europa en 1845. Entonces, a 6 años de esa fecha, ya se conoce es lo que les decía yo hoy, una mazurca rusa que proviene del siglo XVIII, que yo le dije 15, 16, 17, 18 siglos después, ¿verdad? Y que fue transmitida por vía popular por paisanos de nuestro suelo, lo que yo le comentaba que hacía mi tío, porque no sabe los títulos. Tengo las grabaciones, tuve que digitalizarlas y las transcribí, que hoy les voy a exponer un poquitito de esas mazurcas aquí. Y una propia mía, cerrando el círculo de eso. Pero hay un registro en el Comercio del Plata, un aviso, el 12 de febrero del 51, cuando está ya un señor, Raúl Legault, llegado de París, que dice: últimamente acuerda, iguala, repara y deja como nuevo toda especie de pianos a precios muy moderados. Acuerda quiere decir que le ponía las cuerdas. Iguala es porque lo afinaba. Repara, bueno, lo deja como nuevo, ¿no? Aventa un magnífico piano vertical de polisandro de 3 cuerdas, las partes agudas, las 3 cuerdas,
y 7 octavas, que es la extensión de esos pianos que tenía para la venta. Y ya promociona que puede vender las partituras o para tocar las obras, las cuadrillas, balsas, polcas, mazurcas, redouas, yotís, nuevos a 2 y 4 manos. Entonces, estamos hablando de 1951. Imagínense que en el 51 se baila por primera vez por estos dos maestros, Francisco Llor y Agripina Pinsuti, y en 1854 la mazurca se constituye en la danza favorita de los salones montevideanos. Hoy hablamos de la mazurca, los gurises la bailarán quizás en un grupo de danza. Pero ustedes saben que en esa época se halla en nuestra capital las tropas brasileñas, porque ¿quién estaba de gobierno? Venancio Flores. Entonces, el 24 de mayo del 54, las bandas militares de Brasil acompañan a la Casa de Gobierno a un homenaje ahí con el presidente Venancio Flores, ¿no? Y entonces hay está muy bueno esto, un cronista de la revista Eco de la Juventud Oriental, en su número 28 de ese año, escribió lo siguiente, porque se llevaron un chasco. Eran brasileros, acá tengo un amigo, pero eran brasileros, los brasileros no tocaban mazurca. Pero ellos se fueron todas, las damas, ¿no? Todas esperando ese gran evento. Resulta que dice, solo un incidente hubo que contrarió en parte el placer que se prometían nuestras bellas en esa noche. Cuando se trató de bailar la danza favorita, la encantadora mazurca, supimos con grandes disgustos que los brasileños no la tocaban. Lástima que esa gótica sin sabor viniese a agriar por un momento aquellas horas de solar. Se llevaron un chasco porque pensaban que iban a bailar mazurca, tocada por las bandas militares brasileñas, pero no usaban ese tipo de música los brasileños. Y este mismo cronista, el 8 de junio del 54, se pone a hablar con una dama cincuentona, quien manifiesta con cierta sorna y a mí me hace acordar cosas de ahora. Dice, observe usted, le comenta el cronista, ¿no? Si no esa pareja que pasa en este momento, el brazo de Mozalbete abarca la cintura de la joven como si agarrase una tabla de salvación. Su cuerpo forma una con el de la niña. Qué cosa más deshonesta, ¿no? Si vemos hoy en día. Hoy el honesto minuet, el fastidioso ridículo inadmisible, la gavota, contradanza, la cuadrilla, es lo único que conservan de mis benditos tiempos. Seguro que la señora tenía reminiscencias también, ¿no? Entonces, y esta misma porque la explotan en pro de la nada laudables intenciones. Hoy, caballero, nuevos bailes, muy lindos, muy graciosos de verdad, han sustituido a aquellos de mi época, monótonos e insípidos, tales como son la polka, el yotis, el vals a vapor, la mazurca, etc. Bailes tan gloriosos como honestos, y esto es porque la civilización nos invade a pasos agigantados. Hoy sería la palabra, la globalización nos ha llevado a otro tipo de música, ¿verdad? Esto es para no sé si marchará aquí el video. Sí. ¿Suena de volumen? No. La vestimenta y cómo bailaban. Y mi abuela me contaba que bailaban golpeando, completando. Y la rancherada perdidos. Ustedes miren eso y ahora miramos una mazurca de Chopin. Tiene los 3 tiempos. Eso, tum, 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 tum. Pero es más difícil de descubrir. Porque estamos en la época romántica y toma giros melódicos Chopin
de la mazurca reminiscencia. Y así suena una mazurca ya, vamos a decir, con otro tipo de no bailable, sino quizás con el ballet ya de otra manera, ¿no? Quería mostrarles un pedacito de eso, porque ahora lo que quiero hacer, no sé ni cómo estoy de tiempo. Sí, ya está. Entonces, voy acá. Es que uno se entusiasma y se va. Traté de copiar dos mazurcas. Uno dice así. No sé qué nombre tiene. La otra tiene este girito. Sí, Sergio, ahora vamos, cuando terminemos, capaz que te animamos. Invitamos a la cena, mejor. Hacemos. La vuelta. La mía que saqué para él hace tiempo que la quiero hacer es propia. O sea que estoy todo tocando cosas del mainstream.